quiero decir que el discurso del presidente Bukele fue algo propio de su característica desde que comenzó. Fue una arenga para mí, no dio un informe, en realidad no dio un informe, no hizo ninguna propuesta. La mitad de su discurso fue para atacar a la oposición, a los partidos políticos FMLN, Arena, para atacar a los periodistas, a las ONGs, y la otra mitad fue para hacerse propaganda a él y a su régimen. De hecho, creo que ese discurso del presidente de la República es como un acto proselitista para una campaña política. No cumple esos requisitos de ser un informe de un jefe de Estado a su pueblo. De hecho, habló nada más como temas de dos temas, el de salud, que en medio lo mencionó al principio, refiriéndose al trabajo que hace su esposa, pero los salvadoreños sabemos que el Hospital Rosales sigue esperando que se construya, el Hospital de Nejapa también, las unidades de salud, la medicina para todos aquellos enfermos de enfermedades crónicas, toda aquella situación del desmontaje de la reforma de salud que habían implementado gobiernos anteriores del FMLN. Es decir, de hecho, se refirió a eso sin tener nada en absoluto que decir. Y luego se refirió al otro tema de seguridad pública, ya prácticamente cantando victoria, en el sentido de que ya derrotó a las maras. A mí me llamó la atención esto y a reflexionar por qué canta victoria ya a estas alturas, ¿no? A estas alturas, porque está seguro que ya venció a las maras. De hecho, por supuesto, y eso lo he dicho y lo voy a repetir, todos los salvadoreños, independientemente y de qué partido o de qué postura tengamos, debemos procurar derrotar al crimen organizado de este país, a las pandillas. Yo creo que El Salvador padeció una situación complicada y difícil, porque al terminar la guerra y el desmontaje de la dictadura en el 92, en la firma de los acuerdos de paz, nuevamente nos impusieron una guerra los delincuentes, que primero vinieron de allá de los Estados Unidos, por cierto. Entonces, de hecho, esta situación que se ha mantenido, nosotros debemos de tratar de derrotarla políticamente. De eso no tengo yo en absoluto ninguna duda. Ahora, lo que sí sostengo y creo es que no se puede cantar victoria en esto. Y yo personalmente, en el discurso que me detuve a ver, vi una contradicción en el sentido de
de este tema bueno, ¿por qué la captura supuesta de 36,000 personas acusadas de ser mareros se da hasta hoy? ¿Por qué no habían implementado medidas de este tipo? ¿Y por qué meses antes el presidente de la República había ordenado la sustitución de jueces, la sustitución de jueces de paz, de 100 jueces de paz, o un poco más de 100 jueces de paz, como preparando el terreno para lo que venía, que es precisamente esto, ¿no? O sea, yo no quedo tranquilo, porque más me parece un acto de propaganda. De hecho, yo siempre dudé de lo genuino, de lo auténtico, de la realidad. Es decir, el periódico que nos informaba, el Faro, del rompimiento de la tregua entre las pandillas y el gobierno de la República, yo me preguntaba si era cierto o no ese rompimiento, de ese rompimiento del pacto. ¿Por qué las pandillas, por qué los pandilleros, cuando la policía los va a buscar a sus lugares de vivienda o donde viven, por qué simplemente ponen los brazos para que los agarren? ¿Por qué en años anteriores siempre pelearon? ¿Por qué no lo hacen ahora? Es decir, yo me quedo con muchas dudas al respecto. Creo que, al igual que en tiempos de la campaña previa a la elección, Bukele, el actual presidente de la República, que le faltan 2 años para terminar, bueno, definitivamente que él lo que hace es atacar a la oposición, atacar a los periodistas, decir que todo se ha hecho mal, que él va a terminar con todo esto. Me pregunto, ¿por qué tanta seguridad? Yo creo definitivamente que el presidente lo que hizo fue un acto de proselitismo. Me llama la atención de que las personas que estaban invitadas ahí a la asamblea estaban repitiendo la palabra reelección. Era como un montaje, ¿no? Un montaje, ¿verdad? Y yo quiero recordarle al pueblo salvadoreño, ¿verdad? El último dictador que nosotros tuvimos en El Salvador, fue Maximiliano Hernández Martínez, que el pueblo salvadoreño lo derrotó en 1944, hace rato, ¿no? El siglo pasado. Y desde entonces, aunque los militares siguieron controlando al gobierno y al Estado, pero siempre hubieron elecciones. Nunca un presidente se repitió, nunca. De tal manera que yo lo que creo es que nosotros, los salvadoreños y salvadoreñas, no podemos aceptar, no debemos aceptar
¿verdad? Que alguien esté violentando la ley, que no le importe la Constitución de la República, que no basta con que haya sido electo con la cantidad de votos que ganó, ¿verdad? Hay una regla, hay una norma que la sociedad tiene, que se llama Constitución de la República, y hay leyes secundarias también que el presidente de la República está obligado a cumplir como primer ciudadano, ¿verdad? Porque es un servidor público, no es un mandamás. Entonces, yo creo que ese discurso y ese espectáculo es algo de campaña. Es irresponsable porque no nos dice nada cómo va a resolver este problema de que no hay empleo para una inmensa cantidad de jóvenes. ¿Cómo va a ayudarle a los campesinos que están padeciendo hambre porque los insumos están demasiado caros? Es decir, Bukele no habló de las cosas que debió de hablar. Habló precisamente para hacer campaña política, de tal manera que yo como activista social y como miembro del FMLN, pues yo creo que Bukele es un irresponsable y que el pueblo salvadoreño debe de tomar conciencia sobre esto y que no debemos de permitir continúe ni un día más.